El Centro de Noticias Táchira presenta. Continuamos con esta ronda de entrevista que realizamos a través de nuestro portal Centro de Noticias Táchira, en donde hablamos de distintos temas políticos, sociales, todo lo que incumbe al Estado Táchira y Venezuela. Saludos a todos, por aquí Lorena Bornaceli en compañía de Luz Frandy Contreras y Mariana Duque, continuando con las informaciones pertinentes de los temas que son importantes para los tachirenses, para los venezolanos y para la frontera colombo-venezolana. Saludos. Uno de los temas que hemos estado tocando durante varios días es el de los presos políticos en Venezuela y entre ellos a quienes se encuentran detenidos que son de nacionalidad colombiana, pero están por supuesto en nuestro país. Vamos a conversar el día de hoy con Paula Rincón. Ella es hija de Martín Rincón, quien se encuentra detenido en la cárcel del Rodeo 1. Él es ciudadano colombiano y pues Paula ya nos contará qué ha ocurrido con él. Bienvenida al Centro de Noticias Táchira. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi papá es Martín Rincón, un colombiano de 57 años, quien lleva detenido ilegalmente en Venezuela desde el 30 de septiembre del 2024. Ya se van a cumplir 18 meses que lleva ya detenido. Durante estos 18 meses únicamente hemos tenido la oportunidad de hablar con él en 3 ocasiones. Fueron llamadas de 5 minutos en las cuales lo único que nos podía expresar era que estaba vivo, que por favor lucháramos por él, que todo era un tema diplomático y que era la única forma de salir de allí. Él en Ah, este momento no tiene asistencia consular, no tiene derecho a visitas, no tiene derecho a un abogado, está totalmente privado de la libertad sin derechos básicos. Ustedes se han Paula, acercado a ¿qué la cárcel dicen? del Rodeo para saber en qué, o sea, para intentar acceder a este centro carcelario. No, nosotros, su familia, él es papá de 5 hijos y un matrimonio de 25 años y nosotros vivimos en Colombia. Durante una de las llamadas, él lo único que nos dice es, por favor, no vengan acá, digan por redes sociales que ningún extranjero puede venir acá, porque todos los días ingresan extranjeros y todos los días secuestran colombianos. Entonces nos han dicho que es supremamente peligroso, que las personas colombianas que van allá por preguntar también los detienen sin ningún motivo. Entonces, la verdad, pues no hemos podido viajar para Venezuela. Paula, hace unos meses un grupo de colombianos fue liberado de las cárceles venezolanas y había expectativa de que los quienes quedaron presos en Venezuela pudiesen a los días quizás salir de las cárceles. Sin embargo, ha pasado un tiempo considerable y eso no ha ocurrido. ¿Cómo se vive, ¿no? Esa situación como familia de haber tenido como esa ilusión, esa expectativa y sin embargo pasan los días y no se materializa? Sí, nosotros hace 18 meses iniciamos la lucha, hemos hecho plantones, hemos hecho reuniones, solicitado reuniones con Cancillería, con Embajada, incluso con Presidencia, hemos pasado más de 30 derechos de petición. Bueno, hemos hecho todo lo humanamente posible. Iniciamos una lista de 38 colombianos. En octubre liberan 17 de esos 38 colombianos. No sabemos por qué no liberaron los demás, por qué fueron solo elegidos ellos. Fue supremamente decepcionante y doloroso saber que mi papá, por ejemplo, no estaba en esa lista. De esa lista, pues quedaron 20 y según conocemos en este momento hay muchísimos más. Creemos que la lista es como de 28 colombianos que están en este momento en Rodeo 1. A medida que pasan los meses, que seguimos haciendo plantones, que seguimos haciendo, digamos que expresando todo esto por redes sociales, nos contactan aún más familias de colombianos que siguen allí. Bueno, nos hemos comunicado con ellos. Ha sido algo supremamente doloroso. Yo creo que es un proceso que no le deseo a nadie. Em, Hace 18 meses nuestra vida quedó en pausa, pues mi papá era ese hombre proveedor, ese hombre amoroso de la familia. Entonces ha sido un proceso bastante difícil y sobre todo sentir como la poca empatía del gobierno, de todas estas entidades que de pronto tienen la potestad de hacer algo y pues no lo han hecho por nosotros.
Paula, coméntanos un poco acerca de su caso, dónde lo detuvieron, cómo lo detuvieron, de qué lo acusan específicamente. Bueno, a él lo detienen en el estado de Apure. Él cruzó con sus papeles legales, con su pasaporte, y lo detienen únicamente por ser extranjero, por ser colombiano. A él lo detienen junto con otros dos colombianos que siguen allí detenidos desde el 30 de septiembre del 2024. Eran tres, ellos no iban con nada ilegal, no tenían sus documentos en regla, su pasaporte y todo. Y lo único que sabemos es que presuntamente los acusan de, bueno, los crímenes estipulados como terrorismo, traición a la patria, esos son como los delitos normales. Sin embargo, ellos no han sido presentados a un abogado, ellos no han tenido defensa, no han tenido derecho ni siquiera a visita consular. Entonces, pues básicamente ellos están secuestrados porque no nos muestran por qué están detenidos o cuáles son las pruebas que supuestamente tienen en contra de ellos. ¿Cómo ha sido la vida de la familia desde que tu papá fue detenido? Pues bueno, ha sido un proceso muy difícil, como les comentaba. Somos cinco hijos, entre ellos una menor de edad. Mi hermanita tiene 13 años. Em, pues ha sido una lucha incansable. Nosotros obviamente no perdemos la fe, no perdemos la esperanza y vamos a luchar por él hasta que esté acá de nuevo en la casa. Pero pues ha sido un sufrimiento que no se puede expresar con palabras. Ha sido realmente muy difícil no saber en qué condiciones está él, no saber cómo está su salud, no saber de pronto si mañana, si todos los días está vivo, si mañana puede que no, porque pues la última llamada que tuvimos con él fue, tuvimos una en octubre del año pasado y hasta hace un mes aproximadamente tuvimos la siguiente. Entonces, siempre duramos como 5 o 6 meses sin saber nada de él, sin saber cómo está su estado de salud, sin poder recibir un abrazo de él en fechas especiales. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso bastante difícil. En Venezuela fue promulgada la ley de amnistía y a propósito de ella, algunos presos políticos han ido saliendo poco a poco de las cárceles. ¿Ustedes esperaban que su padre pudiese salir allí o mantienen aún la esperanza de que pueda recibir la amnistía y finalmente regresar a su hogar? Sí, claro, los casos de los colombianos, sobre todo los que han sido, bueno, detenidos después de las últimas elecciones, lo que nos dicen es que pues están totalmente aprobados para salir por la ley de amnistía. Seguimos teniendo toda la esperanza. Lo último que nos actualizó la embajada es que ya se estaba pasando la petición de la ley de amnistía por ellos. Entonces, pues sí, claro, nosotros todos los días nos despertamos con la esperanza de recibir esa llamada de que ellos ya están en libertad. ¿Cómo se están organizando allí en Colombia, Paula? Porque hemos visto actividades, ¿no? Que se desarrollan en la frontera, entre las familias, esa unión, esa cooperación para poder hacer este llamado al gobierno venezolano. Cuéntanos un poco así, acerca de esto y cómo ha sido pues esa unión que ha tenido los familiares de los presos que se encuentran acá. Sí, mira, nosotros nos unimos hace más o menos 16 meses. Por redes sociales nos contactamos las familias de los nombres que fueron dichos públicamente, las personas que estaban allá secuestradas. Nos contactamos por redes sociales e iniciamos haciendo plantones acá en Bogotá, en la Cancillería, afuera del Congreso, todo obviamente con recursos propios, de recursos de familias que venían de viajes de 24, 48 horas. Bueno, ahí empezamos a hacer una familia aún más grande porque pues todos nos conocimos y compartíamos como ese dolor que teníamos. Eh, Fuimos muy pocas veces atendidos por realmente no nos escuchaban hasta que, bueno, empezó a difundirse por medios de comunicación que nos daron y ahí fue cuando empezamos a sentir de pronto que nos empezaban a escuchar.
Ya luego nos trasladamos a Cúcuta nuevamente con todos los recursos propios, estando días al sol, sin comer, bueno, hace algo que nunca habíamos vivido, son las cosas que uno hace por amor. Estuvimos en frontera también con el propósito de únicamente que nos escucharan, que nos apoyaran. Y de hecho, días después de que hicimos ese cierre, la frontera pacífico, nunca hemos sido violentos, todo ha sido pacífico desde el amor, desde únicamente la intención de que nos escuchen. Fueron liberados los 17 de los que hablamos ahorita. Y luego hemos seguido intentándolo. Obviamente muchas veces hemos recibido agresiones de las mismas personas, agresiones de los mismos compatriotas colombianos, agresiones de venezolanos. El último plantón que hicimos en la frontera nos echaron por encima una gandola. Estuvo a 30 centímetros de atropellar a uno de los papás, también de uno de los chicos que están detenidos allá en Venezuela. El papá estuvo a 30 centímetros de ser atropellado. Luego, al siguiente día, los comerciantes se nos fueron encima, nos quitaron violentamente, había, incluso había presencia porque nosotros siempre pedimos acompañamiento de policías y demás, no les importó. Nuestro grupo en mayoría somos mujeres, el 95% somos mujeres, hay muchas madres de la tercera edad discapacitadas, hay una señora, por ejemplo, que está en silla de ruedas, que tiene alrededor de 70 años y no les importó. Y pues bueno, nada, ha sido un proceso que como les digo, difícil, pero que no paramos y no vamos a parar ni descansar hasta que todos los colombianos estén en su casa. De quienes ustedes tienen la lista de los que están detenidos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué edades conoces de quienes están allí en el centro de reclusión. Y además nos decías que tuvieron un último contacto con la embajada que les habló del tema de la ley de amnistía. ¿Cuándo fue ese último contacto? Última vez que tuvimos el contacto con la embajada fue hace aproximadamente unos 8 días. La respuesta siempre ha sido que están trabajando por ello. Llevamos 18 meses con que la única respuesta es estamos trabajando por ello. Y lo que nos dijeron la última vez es que seguían trabajando por la liberación de ellos y que se había ya pasado todos los documentos para que les aplicaran la ley de amnistía a ellos. Realmente sabemos que hubo una reunión de los cancilleres allá en Venezuela, sabemos que la presidenta Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro se iban a reunir acá en Cúcuta. Nosotros nos desplazamos hasta Cúcuta para pues, hacer presencia allí, para que a ver si había alguna posibilidad de que nos pudieran escuchar. Bueno, la reunión fue cancelada, entonces realmente no entendemos por qué si hay tan buenas relaciones entre nuestros países, por qué han salido tantos extranjeros y por qué la mayoría son colombianos y siguen allá secuestrados. Sabemos que se reúnen para hablar de temas económicos, de temas sociales, del gas, de una cantidad de cosas y no entendemos por qué la vida de casi 30 colombianos no es un tema principal y no es un tema que ya tenga una solución de libertad. Paula, y lo que te preguntaba de las edades de quienes están allí detenidos, si las tienes y si son hombres, mujeres, si es mixto. Ok, sabemos que hay aproximadamente unos 30 colombianos, eh, Ujú. todos son hombres, en este momento todas las personas son hombres. En el Ok. rodeo uno hay varios en rodeo uno y rodeo 2. Sabemos que en rodeo 2 hay un señor de 70 años, eh, 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 y los de rodeo uno hay dos. Este es mi papá, que es el de mayor edad. Sí, mi papá pues es un hombre que ya tiene ciertas enfermedades junto eh, con el que él 54 años de edad. Paula, agradecida
por tu tiempo, por tu testimonio, no solamente por el caso de tu papá, sino en el caso de todos los colombianos que aún permanecen detenidos en territorio venezolano. Las puertas del Centro de Noticias Táchira siempre abiertas para ti y para todos los familiares que están atravesando esta situación. Muchas gracias a ustedes por porque en abrirnos estos el momentos espacio. Es gracias a ti, Paula. Gracias a ti. Por eso el cambio de imagen en la electricidad, en el fondo, en la iluminación, pero bueno, cosas que pasan aquí en Venezuela. Recuerden que esta entrevista pueden encontrarla a través de nuestras cuentas informativas, Reporte.Táchira, Conexión Táchira, Los Andes Digital, Noticias Tachirenses y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. Conversábamos con Paula Rincón, ella es hija de Martín Rincón, un colombiano detenido en Venezuela. Gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes. Lo más importante para nosotros es que nos puedan escuchar y ustedes como medio de comunicación hacen una labor muy importante en todo este proceso. Entonces, gracias por abrirnos el espacio, por escucharnos y, como lo he dicho muchas veces, no vamos a descansar hasta que todos los colombianos estén en sus casas. Esperamos también poder reportar esa noticia de la liberación de tu papá, así como la de muchos otros presos políticos que se encuentran allí. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.